Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez y Joely Ramírez. La Asamblea General de la ONU rechazó hoy las enmiendas estadounidenses a una resolución contra el embargo económico sobre Cuba y aprobó el texto propuesto, en este caso por La Habana, con la única oposición de Estados Unidos e Israel. Con 189 votos a favor y ninguna abstención, los Estados miembros de Naciones Unidas respaldaron el texto cubano que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero sobre la isla. En medio de la sesión, la delegación cubana encabezada por el canciller Bruno Rodríguez acusó al gobierno de Estados Unidos de alentar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Buen día, Alejandro. Joely, Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba esta resolución de condena, que no es vinculante, pero sí sanciona, al menos a nivel de las palabras, a los Estados Unidos por imponer un embargo económico a Cuba. En una oportunidad, o más bien este 2018, caracterizado ese proceso por no estar exento de drama. Ese proceso se demoró 24 horas más de lo previsto y además también lo contencioso de la decisión adoptada por la Asamblea este jueves se refleja a través de las declaraciones que ustedes van a ver a continuación. Primero, la del canciller cubano, quien estuvo allí encabezando esa misión de La Habana, que fue la que propuso el texto considerado por la Asamblea General. Allí, en estas palabras, justificó el canciller Bruno Rodríguez el por qué la Asamblea debía apoyar ese texto de que pide el fin al embargo impuesto por los Estados Unidos. Su gobierno construye muros, separa de sus padres emigrantes a menores, incluso a niños pequeños que ha encerrado en jaulas. Aun cuando el objetivo específico de esta sesión de la Asamblea General era lograr que la comunidad internacional se pusiera del lado de los intereses de Cuba, este foro fue aprovechado también por el canciller cubano para lanzar otras duras críticas a los Estados Unidos, entre ellas una que por supuesto no pasó desapercibida y tiene que ver directamente con Venezuela. El gobierno estadounidense interviene sin escrúpulos en los procesos electorales y en los asuntos internos de la mayoría de nuestros estados. Trata de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Utiliza contra ella una brutal campaña de difamación y la amenaza militar mientras llama a la violencia y al golpe de Estado. A la larga, al término de esta sesión, 189 países dieron su voto favorable a la resolución a pesar de la intensa oposición de los Estados Unidos. Y una vez se produjo ese voto, la embajadora Nikki Haley aseguró que pierde en realidad la ONU al haber apoyado esta resolución. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, 1 de la tarde, 6 minutos en la costa este de Estados Unidos. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, ofrece un discurso en Florida sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Su invitación y su hospitalidad aquí en Miami-Dade es realmente ha sido maravilloso pasar por Freedom Tower y sentir la historia aquí, que yo sé que todos ustedes comparten igualmente. Estoy aquí en nombre del presidente porque tenemos unas preocupaciones que atender con respecto a América Latina y no podría pensar en un mejor lugar realmente para tratar de discutirlas y tratar de responder algunas de sus preguntas. Espero responderlas cuando termine. Realmente este es un tema que es de gran importancia para el presidente, para mí y para toda la administración. Y esa es la política de los Estados Unidos hacia América Latina. En nuestra administración estamos trabajando duro para fortalecer los lazos y con los gobiernos responsables de la región. Estados Unidos se siente bien de tener relaciones buenas con Colombia, México y Argentina para avanzar el Estado de Derecho y aumentar la seguridad y la prosperidad para nuestro pueblo. La elección reciente de algunos líderes, como Duque en Colombia
y Bolsonaro en Brasil son signos positivos para el futuro de la región y demuestran un compromiso con los principios de transparencia en el gobierno. Sin embargo, hoy en este hemisferio también estamos confrontando nuevamente fuerzas destructivas de opresión, socialismo y totalitarismo. En Cuba, Venezuela y Nicaragua vemos estas ideologías venenosas y los peligros de la dominación y la supresión. Hoy estoy aquí para dar un mensaje claro del presidente de los Estados Unidos en nuestras políticas con respecto a estos tres regímenes. Bajo esta administración, no vamos a dejar a los déspotas cerca de nuestras costas. No vamos a darle premios a los torturadores y a los asesinos. Vamos a liderar la independencia y la libertad de nuestros vecinos. Y este presidente y su administración van a defender a quienes luchan por la libertad. La troika de la tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, finalmente ha encontrado un rival. Y como dije antes, no hay un mejor lugar para dar este mensaje que aquí en Miami, en Freedom Tower. Miami es el hogar de cientos de estadounidenses que huyeron de ese tipo de políticas del régimen de Castro en Cuba. Las políticas asesinas de Maduro y Chávez en Venezuela y también la violencia de hoy bajo los Ortega en Nicaragua. En cada esquina de Miami van a encontrar a alguien que ha tenido que sufrir las prisiones políticas de los Castro o ha sido torturado en el helicoide en Venezuela o tiene a un familiar también en las prisiones, quienes llaman. Muchos han sido víctimas de estas políticas y el antisemitismo no tiene lugar en los Estados Unidos o en ninguna otra parte del mundo. Todos tenemos la responsabilidad de confrontar este crimen odioso cuando ya sea que ocurra en Pittsburgh, Caracas o en cualquier otra ciudad. Y saben, nadie ha hecho más que Ileana Ros-Lehtinen por su liderazgo y el proyecto de ley para darle a los sobrevivientes del Holocausto la posibilidad de llevar su caso ante la Corte. Gracias, Ileana. Muchos de ustedes en la audiencia el día de hoy personalmente han sufrido horrores a manos de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, solamente para sobrevivir, luchar, conquistar y superar. Ustedes respiran el aire libre de esta hermosa ciudad, sus hijos han experimentado las posibilidades de la libertad y sus nietos nunca conocerán esos dolores de la represión. Sus descendientes pueden ser lo que quieran y lograr lo que quieran. Pueden ir a esta gran institución o incluso lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos algún día. Y a medida que crecen y florecen en los Estados Unidos, van a llevar con ustedes su historia, sus sacrificios y las memorias de sus triunfos increíbles. Su éxito será el éxito de su legado. En los Estados Unidos escuchamos las historias de estadounidenses que han venido a este país por una mejor vida y que han salido adelante a través del sacrificio y el trabajo duro. Hoy quiero que cuando piensen en el sueño estadounidense y en esta imagen icónica, también piensen en algo más. Generaciones de estadounidenses han sido inspiradas para triunfar en libertad, no solamente por los premios del trabajo duro, la dedicación y el sacrificio, sino también por los derechos inalienables que tiene cada estadounidense y que están en la Constitución de los Estados Unidos. Estas libertades fundamentales están representadas en los colores de nuestra bandera
y han sido defendidas por las mejores fuerzas militares del planeta. El sueño estadounidense depende de la autosuficiencia y el trabajo, pero también en el conocimiento de lo que hace la posible libertad. El hecho de que ustedes puedan crear su propio destino, la conciencia de tener libertad de hablar, de escribir, de orar, de vivir. Cada quien aquí comprende esta verdad fundamental. No hay glamour en los gulags y en los campos de trabajo y en las ejecuciones masivas y en los gritos. Estas son las verdaderas consecuencias del socialismo y del comunismo. Este es el precio de la llama de la libertad que se extingue. Como dijo el presidente, los problemas que vemos en América Latina no han emergido porque el socialismo ha sido mal implementado. Por el contrario, las personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela sufren porque el socialismo ha sido implementado de manera efectiva. En Cuba, una dictadura brutal bajo la fachada de una nueva figura continúa frustrando las aspiraciones democráticas y continúa llevando a la prisión a sus oponentes, así como torturándolos. En Nicaragua, los líderes autocráticos quieren mantenerse en el poder y se han unido a sus contrapartes cubanas con los mismos comportamientos opresivos de tortura y asesinato. Esta troika de la tiranía, este triángulo del terror que va desde La Habana hasta Caracas y Managua, es la causa de un gran sufrimiento humano, que genera mucha inestabilidad y el génesis de una cuna del comunismo en este hemisferio. Bajo el presidente Trump, estamos tomando acciones directas contra esos tres regímenes para defender el Estado de Derecho, la libertad y la decencia humana básica en la región. Como ha dicho el presidente, la seguridad de los Estados Unidos y la prosperidad beneficia. En Cuba, seguimos firmes con el pueblo cubano y compartimos sus aspiraciones para un cambio democrático real. Los miembros de esta administración nunca van a tomar una foto enfrente de una imagen del Che Guevara, como lo hizo Barack Obama. Una imagen del Che Guevara que fue puesta en el ministerio que rige la policía cubana, que hace la represión del pueblo. Esta opresión de la disidencia y en contra de todas las libertades que conoce el hombre es lo que tipifica a este régimen de La Habana. No vamos a darle glamour a las guerrillas marxistas para promover nuestra propia gloria. Nuestra preocupación son las sanciones, no las selfies. Bajo esta administración no habrá canales secretos de comunicación entre Cuba y los Estados Unidos. Nuestra política es transparente para el pueblo estadounidense y para el mundo. Está encapsulada en el Memorando de Seguridad Nacional llamado Fortalecer la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y en junio del año pasado, el presidente Trump vino aquí a Miami para subrayar las nuevas políticas de esta administración y para anunciar la cancelación de los tratos alcanzados por la pasada administración con el régimen cubano. Como lo dijo el presidente, los Estados Unidos no va a tener un monopolio militar que abuse a los ciudadanos de Cuba, no lo va a apoyar. Y con este enfoque estamos apoyando las sanciones hasta que, entre otras cosas, todos los prisioneros políticos sean liberados, las libertades de asamblea y de expresión sean respetadas y todos los partidos políticos sean legalizados y se hagan elecciones supervisadas internacionalmente. Nuestra política incluye acciones concretas para prevenir que los dólares lleguen a los militares
y los servicios de inteligencia de Cuba. Hoy quiero hacer énfasis en que esa directiva de seguridad nacional fue solamente el principio de nuestro esfuerzo para ponerle presión al régimen cubano, y desde entonces hemos estado apretando esas sanciones contra los servicios de inteligencia y los militares cubanos, así como sus compañías, y cerrando los vacíos legales en nuestras resoluciones y sanciones. En este aspecto, creo que en cuestión de días, la administración va a agregar más de 2 docenas a las entidades controladas a la lista restringida con quienes se prohíbe las transacciones con ciudadanos estadounidenses. Y creo que más llegarán incluso en el futuro. Las agencias de inteligencia y militares de Cuba no deben aprovecharse de los Estados Unidos, sus viajeros o sus negocios. Además, les juro y les prometo que el Consejo de Seguridad va a revisar de manera intensiva los progresos hechos en los compromisos por el presidente Trump con respecto a Cuba para asegurar que todos ellos sean totalmente implementados. En respuesta a los ataques violentos a la embajada, también hemos sacado a nuestro personal. Este presidente no va a permitir que nuestros diplomáticos sean atacados con impunidad y no vamos a darle excusa a quienes hieren a nuestros diplomáticos en el exterior invocando videos falsos o llevando a cabo pretextos absurdos por su sufrimiento. Estados Unidos va a defender a sus ciudadanos, a sus aliados y a sus amigos, ya sea que estén o que frecuenten nuestra embajada en Jerusalén o en Teherán o luchen por la libertad en las calles de La Habana. Solo vamos a tratar con el gobierno cubano cuando esté dispuesto a llevar a cabo reformas significativas, que sea un gobierno que respete los derechos del pueblo cubano. En Venezuela, Estados Unidos está actuando en contra del dictador Maduro, que utiliza las mismas tácticas de represión empleadas en Cuba por décadas. Ha instalado una asamblea constitucional ilegítima y ha obligado a la gente a unirse a un servicio corrupto de distribución de comida o enfrentarse al hambre. Estas acciones han creado efectos en la región. La crisis en Venezuela ha llevado a un desastre humanitario de gran escala y la mayor migración masiva en el hemisferio. Más de 2 millones de venezolanos desesperados han huido de Venezuela desde el año 2015. Tristemente, esta tragedia pudo haberse evitado. Maduro y sus socios son la única causa de todo este sufrimiento. El régimen venezolano y su represión, por supuesto, es permitido por la dictadura cubana. Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones de la región para que enfrenten esta verdad obvia y dejen que el régimen cubano sepa que será tomado por responsable por la opresión constante en Venezuela. Desde la perspectiva de Estados Unidos, nuestras solicitudes son simples y claras. Hacemos un llamado para la liberación de todos los prisioneros políticos de Venezuela, que se acepten las asistencias humanitarias, elecciones libres y creíbles y pasos legítimos para restaurar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Venezuela. Desde que llegó, el presidente Trump ha firmado 4 órdenes ejecutivas en contra de la corrupción. También se han sancionado más de 70 individuos y entidades venezolanas, incluyendo al presidente y a su esposa, junto con varios miembros de su gabinete. Y también hemos condenado el rol del régimen en el asesinato de una persona que estaba en los servicios de inteligencia y hemos hablado en contra
de las torturas de otra persona en prisión. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela. El régimen de Maduro ha utilizado este sector como un bastión para financiar las acciones ilegítimas y para apoyar grupos criminales. Estados Unidos no va a tolerar el ataque a las instituciones democráticas por parte de Maduro, así como en contra de los civiles inocentes. Finalmente, en Nicaragua, Estados Unidos sigue condenando la violencia y la represión del régimen de Ortega en contra de sus ciudadanos y miembros de la oposición. Ortega y sus aliados han erosionado las instituciones democráticas, han atacado la libertad de expresión e impuesto una política de exilio, prisión o muerte para los oponentes políticos. El gobierno sigue deteniendo de manera ilegal a los manifestantes y manipulando las leyes para atacar a los ciudadanos. Este mes, un manifestante estudiante fue detenido ilegalmente y hasta hoy su paradero sigue siendo desconocido para su familia. Este comportamiento es inaceptable en cualquier parte y particularmente en este hemisferio. Se necesitan elecciones libres y justas y la democracia debe ser restaurada al pueblo de Nicaragua. Hasta entonces, el régimen de Nicaragua, como el de Venezuela y el de Cuba, van a enfrentar todo el peso de las sanciones de los Estados Unidos. La troika de la tiranía en este hemisferio no va a durar para siempre. Como todos los regímenes de este tipo, ellos llegarán a su fin. Los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son también fuertes oponentes. Y si me preguntan, yo tendría miedo de su poder. Estos parecen hombres fuertes y revolucionarios, pero en realidad son figuras un poco payasas que se parecen más a los tres chiflados que otra cosa. Los tres chiflados del socialismo oran a un falso Dios. Vemos sus orígenes en las damas de blanco que salieron a las calles para defender a todos los cubanos. Sentimos esto también en quienes fueron a enterrar a Orlando Córdoba en Nicaragua, un joven asesinado durante las manifestaciones. Escuchamos su eco en los cantos a las afueras de la base militar de Venezuela. Libertad, libertad, libertad. Los Estados Unidos ahora quiere ver cómo cae cada punto de este triángulo. Y hasta que esperamos este día, la gente de la región puede saber y estar segura que Estados Unidos está con ellos en contra de las fuerzas de la opresión y la dominación de los regímenes totalitarios. Miren hacia el norte, hacia nuestra bandera. Miren a la suya. La troika va a derrumbarse. La gente va a triunfar y la llama de la libertad va a brillar nuevamente en este hemisferio. Muchas gracias. Gracias. Ahora quiero responder algunas preguntas. No sé cuál será el formato, pero estoy seguro que alguien me dará las instrucciones, ya sea que yo tenga que reconocerlo o como quieran que lo hagamos.
Oh, okay. Well, I'll stand corrected. I'm going to be interviewed, and I look forward to that too. So I'll take a chair. Bien, discurso en el Miami-Dade College de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho, en Cuba, Venezuela y Nicaragua impera el autoritarismo. No vamos a dejar a los déspotas cerca de nuestras costas, refiriéndose, por supuesto, a los gobiernos de estos tres países. No vamos a premiar a los criminales. Vamos a liderar, además, la independencia de nuestros vecinos, la troika de la tiranía en este hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Finalmente han encontrado un rival y nuevamente, por supuesto, señalan que las personas, que los ciudadanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela están sufriendo porque el socialismo ha sido implementado en su máxima expresión. Habló también Joely de nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela. Así es, dice que el presidente de los Estados Unidos ha firmado una nueva orden ejecutiva para atacar los bienes de personas que estén vinculados con robos. Que no se permitirá que los estadounidenses entren en contacto con gente investigada por transacciones de oro en Venezuela. Nuevas sanciones contra el régimen venezolano. También ha pedido a la comunidad internacional que identifiquen a Cuba como responsable de la represión en Venezuela, como un respaldo del régimen opresor de Nicolás Maduro en Venezuela. Dice que ha calificado como el triángulo del terror a los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Vamos nuevamente a escuchar este mensaje desde el Miami-Dade College. Del show político al punto Florida. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, damas y caballeros, distinguidos miembros del Congreso, embajadores y también otras personalidades que están aquí hoy con nosotros, expresos políticos y líderes del exilio cubano. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes. Este lugar es muy especial para mí porque de pequeño yo también vine aquí a la Torre de la Libertad con mis padres cuando salí de Cuba y de aquí tomamos rumbo hacia Chicago. Así que me emociona bastante estar aquí. Le estoy diciendo a la gente que este es un momento muy especial para mí, muy emocional, porque como cuando era niño, yo vine aquí por Freedom Tower con mis padres cuando salimos de Cuba y a partir de aquí fuimos a Chicago, donde yo crecí. Así que es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy Ambrosio Hernández, presentador de noticias del noticiero del Canal 23 Univisión y también presentador del programa semanal político Al Punto Florida. Si me lo permiten, primero voy a hacer la pregunta en español y después en inglés para el embajador. I will first ask Ambassador Bolton in Spanish for editing purposes and then in English. Thank you so much. Embajador Bolton, usted aquí en este discurso que ha dado dice que dentro de pocos días van a añadir más sanciones hacia Cuba. ¿Puede elaborar un poco más a cuáles grupos y de qué se tratan? Ambassador Bolton, I have to make a pause so I can go from Spanish into English for editing purposes. This is like live TV, okay? Ambassador Bolton, you said that within days the U.S. will add sanctions to Cuba. Can you expand on that, please? Yes, Sí, the decision has la decisión ha sido tomada revisando individuos y entidades que deberían estar sujetos a estas sanciones. Vamos a proceder entonces. Puedo decir, como dije en mi discurso, es importante que la administración cumpla con los compromisos del presidente Trump, los que hizo aquí en Miami el año pasado. Entonces vamos a estar comprometidos y continuando con estas revisiones para asegurarnos que hemos implementado de manera completa todas las cosas que él quería hacer. Entonces, como dije eso, hasta que veamos cambios en el gobierno y en su comportamiento en Cuba, vamos a asegurarnos de poner tanta presión como sea posible, porque finalmente es solamente cuando la gente tiene la oportunidad de controlar el gobierno que podemos estar seguros que las instituciones democráticas y los derechos humanos van a florecer. Entonces, creo que la administración pasada hizo un gran
cometió un gran error dándole una línea de vida al régimen castrista y es desafortunado porque las principales víctimas han sido el pueblo. Usted en el discurso aquí en la Torre de la Libertad también acaba de mencionar que el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva con nuevas sanciones para Venezuela. Quisiéramos escuchar de qué se tratan estas sanciones y cuándo ya serán implementadas. During the speech, Ambassador Bolton, you also mentioned that President Trump had just signed an executive order with new sanctions against Venezuela. When will they be implemented? Bueno, de manera inmediata, esa es la respuesta corta, porque la orden ejecutiva toma acción de manera inmediata. Y pensamos que el sector del oro es particularmente importante para el gobierno y por su habilidad, la habilidad que le da para evadir los mercados financieros donde podemos seguir sus transacciones ilegales. Este es uno de los últimos activos que tienen. Creo que más sanciones llegarán y en cuestión de 7 meses como asesor de seguridad nacional he hablado con el presidente sobre Venezuela muchas veces y él está muy en contra del régimen de Maduro. Se ha sentido frustrado por no poder hacer más en contra de este régimen y esto es en respuesta a sus direcciones. Estamos tratando de crear maneras nuevas para ir en contra de este régimen. También pensando en los miles de venezolanos que han tenido que huir y cientos de miles, más de 2 millones, como dije, que han salido por esa frontera y que están en Colombia o más allá, o Brasil, donde están viviendo en circunstancias realmente muy complicadas. Este es un país que hace unas cuantas décadas tenía uno de los mejores estándares de vida en el hemisferio, tenía un sistema democrático funcional, prensa libre, y se está derrumbando ante nuestros ojos. Es una gran tragedia. Una de las razones por las cuales vemos en este hemisferio más y más gobiernos que están dispuestos a decir públicamente que no aceptan esto en el hemisferio. Esto no es solamente los Estados Unidos actuando solo. Cada vez más, esta es la visión de prácticamente cada gobierno responsable del hemisferio. Voy a repetir la pregunta por cuestiones de edición. I'm just going to repeat the question for editing purposes. El presidente Trump, usted mencionó en su discurso, acaba de firmar una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra Venezuela. Si nos puede explicar de qué se trata. That's it. Están siendo testigos ustedes de una entrevista que tiene que ser editada para el programa de Al Punto Florida en su totalidad. Le agradezco la paciencia. It'll look very realistic. Se verá muy real cuando salga al aire. Yes, it will. Ok. En relación a Nicaragua, usted mencionó que el régimen de Daniel Ortega va a sentir el peso de las sanciones. ¿Van a añadir ustedes nuevas sanciones a Nicaragua? ¿Lo están considerando? ¿Cuáles son los pasos a seguir? You also mentioned, okay, in relations to Nicaragua, you also mentioned that the regime of Daniel Ortega will feel the weight of sanctions. Are we going to see new sanctions against Nicaragua? Sí, siento que esto llegará en el futuro cercano. Como lo dijo un filósofo, la idea de que Ortega está en el poder es un déjà vu. Entonces, es una tragedia para el pueblo de Nicaragua. Yo recuerdo, durante la administración Reagan, cuando Ortega fue derrotado en una elección justa y libre en Nicaragua, y ahora ver lo que está ocurriendo ahora, este retroceso, la violencia, los ataques a las iglesias y cómo la familia Ortega se hace cada vez más rica, es una tragedia. Y no se puede escapar a la conexión entre el régimen y Cuba, y el régimen y Venezuela, y lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, creo que todos estos 3 regímenes son vulnerables y estamos buscando las maneras para hacer que nuestra visión se sienta. La empresa editora McClatchy ha reportado
que la Casa Blanca está considerando permitirle a los cubanoamericanos poder demandar a esas compañías extranjeras que están haciendo negocios en Cuba con propiedades que fueron confiscadas, y esas demandas se llevarían a cabo aquí en Cortes Federales de Estados Unidos. Explíquenos si esto es correcto y cuándo podríamos ver algún desenlace. The publishing company McClatchy is reporting that the White House is considering allowing Cuban Americans to sue foreign companies that are doing business in Cuba with property that was confiscated by the regime of Fidel Castro. Now, these companies would be sued here in federal courts in the United States. Is that true that the White House is considering this, and when would we see more about it? Right, this is a provision. Esta es una provisión de la ley aprobada hace ya muchos años. Yo fui muy cercano al senador Helms cuando practicaba ley. Representaba su comité de reelección cada año. Él siempre era muy exitoso y fue algo muy bueno para mi firma de abogados. Pero al mismo tiempo yo era cercano a él desde el punto de vista filosófico y sé cómo se sentía con respecto a esto. Pero lo que ha ocurrido es que por una previsión en la ley, la cantidad de personas que pueden presentar demandas ha sido reducida cada 6 meses, como desde que se pasó el estatuto. Muchos miembros del Congreso, incluso algunos que están aquí el día de hoy, de nuevo lo han presentado a atención de la administración porque sienten que esto no debería presentarse, esta excepción, y tomamos esto de manera muy seria. Hablando por mis colegas en la administración, queremos ver esta pregunta con unos ojos frescos. No se sorprendan que en la burocracia siempre hay una tentación de acabar con algo que ya ha ocurrido. Si se dio una exención, lo fácil sería decir simplemente hagámoslo de nuevo y no pensar mucho en esto, pero nosotros vamos a revisar esto de manera seria y no puedo prometer cuál será el resultado, pero comprendemos la seriedad de esta petición que merece la atención necesaria y se la daremos. Un grupo de congresistas y senadores norteamericanos le ha enviado una carta, han firmado una carta enviada al presidente Donald Trump, pidiéndole que este es el momento para encauzar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También el grupo Justice Cuba está recogiendo firmas y le ha pedido al presidente Donald Trump que utilice la ley Helms-Burton para encauzar a Raúl Castro. ¿Qué opina usted? ¿Cree que vamos a ver este paso por parte del presidente Trump y en cuánto tiempo quizás podría verse? A group of congressmen and senators have signed a letter sent to President Trump, asking him that this is the moment to indict Raúl Castro for the shoot down of the brothers to the rescue planes, where 3 U.S. citizens were killed and a 4th person, a legal resident of the U.S., perished. Also, the international group Justice Cuba is asking the president to indict Raúl Castro utilizing the Helms-Burton Act. Are we going to see something of this kind, of this sort, and when could we see something like this? Well, my understanding is Sí, mi entendimiento that, es que esas solicitudes, la carta, será referida al Departamento de Justicia. Ellos van a tomar esto y posiblemente no sea apropiado para mí hacer los comentarios, pero conozco ese proceso. Tengo una sugerencia diferente, de hecho. Yo espero el día cuando una Cuba libre impute a Raúl Castro por todos los crímenes que ha cometido en contra del régimen del pueblo durante décadas. McClatchy Media también está reportando que el senador Marco Rubio
ha estado presionando a la administración Trump para que le ponga presión a sus aliados y que los aliados de Estados Unidos puedan persuadir a Cuba a que deje de apoyar al régimen de Nicolás Maduro mediante servicios de inteligencia y militares y demás. ¿Es esto algo que está sucediendo? McClatchy Media is also reporting that Senator Marco Rubio wants the Trump administration to put pressure on its allies so that they can somehow persuade communist Cuba to stop helping the Maduro regime. Bueno, creo que el senador Rubio y otros miembros del Congreso que están aquí hoy han hecho un punto muy importante y creo que la administración Trump está tratando de seguirlo. Y ese es asegurarse que todos nuestros socios en este hemisferio tomen acción para tratar de evitar que estos regímenes continúen oprimiendo a sus pueblos. Creo que tenemos que hablar con nuestros amigos en Europa más. Ratificando esta vez desde la Florida, el asesor nacional de seguridad del presidente Donald Trump, la política de la Casa Blanca, una política dura de crítica y de petición de cambios en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Con esta información vamos a la pausa aquí en el informativo de NTN 24. Ya regresamos con más. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El juez brasileño Sergio Moro, conocido por enviar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, aceptó la propuesta del presidente electo Jair Bolsonaro de asumir el cargo de ministro de Justicia. La noticia se conoce en medio de la polémica por la propuesta de Bolsonaro de fusionar varios ministerios. Por su parte, Moro afirmó que llevará adelante una agenda anticorrupción en Brasil. Lo que era una propuesta informal durante la campaña electoral, hoy se convirtió en realidad. Esta mañana el juez Sergio Moro arribó a la ciudad de Río de Janeiro. Allí visitó en su casa al electo presidente Jair Bolsonaro. En la entrada de la vivienda, medios de comunicación y decenas de partidarios del ultraderechista permanecieron expectantes a la llegada del jurista. Durante 1 hora y media, el nuevo mandatario brasileño y el juez más popular del país estuvieron reunidos en privado. Una vez concluido el encuentro, Bolsonaro celebró a través de Twitter el consentimiento del nuevo magistrado. El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Su agenda anticorrupción y anticrimen organizado, así como su respeto a la Constitución y las leyes, serán nuestro norte. Minutos después, en sus primeras declaraciones públicas a la prensa, el electo presidente llenó de elogios al juez. Trae una agenda positiva, es un nombre de peso de una persona que por sí misma, por su trabajo, demostró al pueblo brasileño que era posible combatir uno de los muchos males que tiene nuestra nación, la corrupción. Tras la confirmación de la noticia, contará dentro de su equipo con una de las figuras judiciales más respetadas en la nación por la sociedad brasileña. Independientemente del gobierno, siempre somos partidarios de Moro. En el Ministerio de Justicia estamos seguros de que ampliará la lucha contra la corrupción. La noticia de la aceptación de Moro ocurre en medio de diversas polémicas generadas por la propuesta del conservador de fusionar algunos ministerios. A partir del 1 de enero del próximo año, Bolsonaro dará inicio a su gobierno. Pero revisemos quién es Sergio Moro, el nuevo alto funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro que estará a cargo del Ministerio de Justicia. El juez de 46 años de edad inició su carrera judicial en 1996 cuando se convirtió en juez de la Nación a temprana edad. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y se convirtió en juez federal de la Sala Criminal Federal número 13 de Curitiba en el 2013. Desde esa posición ganó fama por llevar a la cárcel a importantes empresarios y políticos del país, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero. Asimismo, encabezó durante los últimos años la investigación sobre el caso de corrupción más grande de Brasil, conocida como Lava Jato. Dejamos Brasil, vamos a Perú. Keiko Fujimori ya está en la cárcel. La líder opositora fue llevada desde la sede judicial a la cárcel de mujeres de Chorrillos, esto en la capital peruana, Lima.
Keiko deberá cumplir el mandato de 36 meses de prisión preventiva dentro de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. A la entrada del centro penitenciario la esperaron algunos seguidores de su partido, Fuerza Popular. La defensa legal de Keiko ya apeló la decisión del juez Richard Concepción Caraguancho, esperando que el Poder Judicial dé reversa al fallo. El día de ayer, el juez señaló a la hija de Alberto Fujimori como cabecilla de una organización criminal. México avanza en la legalización de la marihuana para uso recreativo. La primera sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló los 5 amparos necesarios para sentar jurisprudencia y que se haga una reforma. De esta manera, un consumidor podrá dirigirse ante un juez para que emita una autorización que le permita consumir de forma libre. Sin embargo, la nueva normativa no autoriza en ningún caso el comercio, suministro o cualquier otra forma de distribución del cannabis. Actualmente, 15 países permiten el uso médico o recreativo de la marihuana. Y las autoridades de Indonesia confirmaron este jueves que han recuperado una de las cajas negras del avión de la aerolínea Lion Air que se estrelló este lunes en el mar de Java. Se trata de la grabadora de datos de vuelo. En el accidente murieron 189 personas. Todavía falta por hallar la grabadora de voz que registra todos los sonidos en la cabina de pilotos. Autoridades y familiares de los 189 ocupantes del avión de Lion Air, accidentado el pasado lunes, podrán conocer lo que ocurrió antes del accidente. Expertos en rescate en Indonesia encontraron una de las 2 cajas negras de la aeronave luego de que un equipo de buzos detectó una señal de frecuencia regular a 15 kilómetros de la bahía de Karawang, en la isla de Java Occidental. Esta mañana encontramos una de las 2 cajas negras y es muy probable que este sea el registro de datos del vuelo, pero solo podemos determinar si se trata del objeto o del grabador de voz de cabina hasta que lo llevemos al laboratorio. El ejército indonesio mantiene la búsqueda de la segunda caja negra y del cuerpo de la aeronave, donde se prevé se encuentran los cuerpos de la mayoría de los 189 ocupantes del vuelo. El fuselaje presuntamente se localizaría a unos 400 metros al noreste de donde se perdió contacto con la nave. Donde se encontró una caja negra, había muchos pedazos pequeños de escombro del avión, esparcidos por todo el lecho marino. Hasta ahora solo se ha identificado una víctima mortal de los 49 restos humanos hallados en la zona del siniestro. Las autoridades intentan avanzar con las identidades de los ocupantes, mostrando a las familias los objetos recuperados. Se prevé que en un mes se entregue un informe que parte de la conjetura de que el equipo de Lion Air se quebró en pedazos al estrellarse contra el mar.